Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase del segundo cuatrimestre de este año en cuarentena. Y hacemos un breve repaso. Primero, buenas tardes. Vamos a hacer un breve repaso muy rápido de los temas que nosotros hemos estado viendo, así de forma oral, para empezar con el tema que nosotros tenemos hoy. Durante el inicio del año nosotros estuvimos trabajando más que nada con lo que hace al valor, o sea, escalas de grises en la representación, aplicado a los indicadores de profundidad y proyectado también en perspectiva. La mayor parte de los dibujos eran dibujos trabajados de forma muy sencilla, vuelvo a repetir, directamente trabajado con valor. Y para la segunda parte del año tenemos proyectado volver a trabajar los mismos contenidos, pero con una complejidad un poco mayor. Por eso, en un primer momento, en la primera semana del inicio del cuatrimestre, yo les solicité a ustedes que me dijeran si tenían la posibilidad de conseguir el material o no, y estaba esperando las respuestas. La primera clase que se dio, que fue la semana pasada, fue una clase de repaso añadiendo un poco la construcción de un tipo de dibujo que habitualmente quedaba como una representación muy infantil, que es el caso de las montañas. Se explicó cómo se trabajaba con valor directamente con un lápiz y una demostración grabada de cómo se debe trabajar o cómo se debe trabajar con ciertos criterios la representación de la montaña. Volviendo a nuestro tema del cuatrimestre que nosotros vamos a trabajar en este momento, nosotros vamos a continuar trabajando con un poco de perspectiva, con los indicadores de profundidad, y esta vez trabajado con tres técnicas en particular. Digo tres porque por ahí pueden ser menos debido a que tengo que enseñarlas de cero. Tres técnicas de representación en pintura. Sí, sabrán que explicar pintura en un pequeño video para un pequeño ejercicio no me alcanzaría el tiempo de video y tampoco lo podría subir con tanta rapidez, ya que 20 minutos son casi 5 o 6 horas de carga de video. Así que las clases las vamos a dividir en dos partes. Cada uno de los temas, cada una de las técnicas que nosotros vamos a ver, la vamos a dividir en dos o tres partes de acuerdo a la complejidad de la técnica que nosotros vayamos a trabajar. Bien, para todas las técnicas para todos los trabajos que nosotros vayamos a hacer, vamos a trabajar con témpera, que es el material más sencillo de conseguir, ¿sí? Y el más familiarizado, y el material con el que más ustedes están familiarizados en cuanto a material de trabajo en artes visuales. Lo recomendable para estas clases es que ustedes tengan varios tipos de pinceles. Lo ideal sería tener por lo menos dos o tres de diferentes tamaños. Un tamaño chiquito, ¿sí? Un tamaño, si se quiere, mediano, de punta, y un plano, ¿sí? ¿Para qué me sirven estos tres pinceles? Bueno, un pincel grande, o en este caso un pincel plano, me permite cubrir mucho espacio, ¿sí? Cosa que no me permitiría un pincel pequeño como este, ¿sí? Para este caso, cubrir espacios medianos, ¿sí? Con cuidado, y con este, en todo caso, delinear y modelar dentro de la hoja. Ahora, tres pinceles son más que suficientes para dibujar, para pintar. Si ustedes se pueden conseguir más variantes de pinceles, sería bueno. Si pueden, 5, 4 sería lo ideal, porque habitualmente cuando compran pinceles compran un solo tipo de pincel, y muchas veces para nuestros trabajos tienen poca utilidad a veces. Así que
Con 3 pinceles de diferentes tamaños es más que suficiente. Ahora, explico esto porque habitualmente vienen con un pincel de este tamaño y para pintar después se les dificulta mucho, ¿sí? Que no quiere decir que no se pueda pintar, se puede pintar con un pincel de este tamaño, pero el problema es que les cuesta un montón cubrir mucho espacio. Bien, la idea de esta clase es trabajar con los colores más básicos, los primarios, ¿sí? Azul, rojo y blanco, y a partir de ahí se pueden hacer una gama de colores muy amplia, siempre y cuando ustedes recuerden cómo se forman los colores secundarios y cómo se forman los terciarios. En caso de los colores tierra, los tierras se mezclan. Si ustedes mezclan un secundario, ¿sí? Por ejemplo el naranja y su opuesto, que sería el azul. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Hoy, para empezar con la técnica de aguada, me gustaría empezar con un trabajo de perspectiva representado con aguada, pero primero lo vamos a poner en práctica, ¿sí? La aguada es igual que la acuarela. Si ustedes tienen acuarela, usen acuarela, no va a haber mucha diferencia, porque la aguada trabaja con capas. ¿Qué significa esto? Las capas, cuando uno agrega una capa, queda un poco transparente porque es pintura diluida con agua. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para llegar a un valor más alto, trabajando con aguada, tengo que hacer más capas, ¿sí? De las que yo necesito. Más capas para que el color sea más oscuro. Y en el caso de la aguada yo tengo que ir desde el valor más alto al valor más bajo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a empezar con los colores claros y voy a terminar con los colores más oscuros. ¿Por qué trabajamos de esa manera? Saben que en pintura, si ustedes cubrieron algo con negro y después lo tienen que cubrir con blanco, si ustedes tienen un poco de pintura, lo único que hacen es ponerle pintura arriba. Pero en el caso de la aguada no se puede porque se trabaja con la pintura diluida, y por tanto, mientras más capas pongan, y si el objeto era blanco o amarillo, ¿sí? Mientras más capas pongan, el objeto se va a ir haciendo más oscuro. Entonces, para trabajar con la aguada es necesario trabajar con capas y empezar a trabajar desde el valor más alto, desde el valor más claro hacia el más bajo, o sea, al más oscuro. Por tanto, si ustedes tienen que su valor más alto es el amarillo, ¿sí? Y el valor más bajo es el verde, es el azul, van a tener que trabajar desde el color más alto, el valor más claro, al más bajo, o sea, al más oscuro. ¿Se entiende? Bien. Y trabajando por capas. Las capas significa que ustedes acá van a necesitar un pincel grueso para poder cubrir todo el espacio que tengan, ¿sí? De forma rápida, porque la acuarela es una técnica que en algunos casos necesita un trabajo de mucha velocidad, digamos, por así decirlo, porque no es tan veloz como se podría decir. Por tanto, a veces la pintura se seca muy rápido y no genera un color homogéneo. Les presento algunos ejemplos de pintura aguada, ¿sí? Esto es una representación y fíjense en que está trabajado directamente como monocromía, ¿sí? Es una monocromía, es una pintura, una representación donde se trabaja un solo color y sus variantes en valor. Por tanto, si pueden ver, fíjense en que el color piel está logrado, ¿sí? Solamente como una capa muy clara de naranja, y después, en la medida en que yo me fui yendo a los valores más bajos, como el pelo o como el pecho, fui agregando capas fui agregando pinceladas, ¿sí? Pinceladas que iba superponiendo para lograr un valor más bajo, ¿sí? Este es un caso de monocromía. Después tenemos un caso de policromía,
Y fíjense en que la aguada, si bien no se ve, yo subiré después la foto de las imágenes, la aguada deja colores por ahí a veces muy transparentes, muy transparentados, y dejan que las representaciones sean un poco más brillantes, a diferencia de otras representaciones como de otras técnicas, como es el caso de la témpera o el acrílico, ¿sí? Bien, salteamos esa parte y vamos un poco al ejercicio porque si no se hace muy largo. Antes de empezar, a mí me gustaría trabajar directamente con perspectiva y con la aguada, pero primero necesito que ustedes ejerciten un poquito esta técnica, y la semana que viene armaremos un video con un poco más de tiempo para que ustedes puedan aplicar esta técnica a la perspectiva. Vamos a un ejemplo muy sencillo para practicar la aguada con este material. Primero, vamos a trabajar con flores, ¿sí? Que me deja hacer dos cosas. Primero, me deja observar, por lo menos al que está trabajando, me deja observar cómo actúa la capa cuando yo voy agregando material sobre la hoja. Así que su objetivo es lograr por lo menos 4 o 5 flores representando los indicadores de profundidad. Eso lo voy a escribir igual, representando los indicadores de profundidad en aguada, ¿sí? Yo les voy a dar una pequeña muestra en video de cómo se trabaja la aguada para que tengan una idea, ¿sí? No voy a llegar a terminar un dibujo como este en menos de 20 minutos, pero para que tengan una idea es más que suficiente. Bien, voy a acomodarme y voy a explicar un poco cómo uso el material. Bien, sepan que son cosas que ustedes pueden encontrar en casa y vamos a usar varias bandejas. Yo, por mi parte, voy a usar 2, ¿sí? Y con esto me conformo. Siempre un vaso con agua con los colores que van a utilizar, ¿sí? Si van a utilizar otro color que no sea rojo, como por ejemplo el verde o el azul, usen otro vaso para poder mojar con ese color. Van a tener en una bandeja, van a tener la pintura, y en otra bandeja van a tener el color que van a sacar de esta bandeja y lo van a poner acá aguándolo con el pincel. ¿Sí? Yo por ejemplo voy a hacer un poco de rojo, entonces saco de el lugar donde está el rojo, mojo un poco el pincel y preparo el color en la bandeja. Si sepan que si no se ve es porque a veces me olvido de que estoy filmando. Bien, lo que yo voy a usar en mi hoja, ¿sí? Va a ser esta bandeja. Esta bandeja solamente va a contener el color. Como estamos trabajando con acuarela, lo ideal sería directamente sacar de este lugar los colores para poder pintar, pero como yo no tengo acuarela y sé que ustedes por ahí tampoco pueden acceder a ello, lo ideal es probar con otro material alternativo, es lo mismo, no hace mucha diferencia. Bien, vamos a probar dos cosas. Primero, lo que les decía del pincel, ¿sí? Yo voy a usar el pincel grande, ¿sí? Y voy a cubrir mi hoja de azul y voy a pintar una flor arriba, ¿sí? Voy a pintar una flor como ejemplo. Voy a agregar agua, preparar agua para el azul. ¿Sí? Tengo la bandeja. No sé si... Ahí está. Bien. Voy a correr la hoja para que no se manche. Y voy a usar otra bandeja. Vamos a probar de cero de cómo hacer el color antes de
antes de colocarlo. Bien, me van a decir, bueno, pero sería más sencillo usar el color directamente para pintar en la hoja. Sí, sería obviamente más sencillo, pero vuelvo a repetir, no todos tienen los mismos materiales y por tanto tengo que improvisar un poco las clases para que ustedes vean que hay más variantes de pintura de las que ustedes conocen, más que sea acuarela o témpera, porque existen infinidad de técnicas. Bien, vamos a comenzar a trabajar. Con este pincel, que es un pincel más grande, les decía que yo voy a cubrir los espacios de fondo, ¿sí? Y empezando por el color más claro, en todo caso, que sería el celeste. Yo, como voy a trabajar con rosas, ¿sí? Lo que voy a hacer es empezar por el claro. Muy sencillo, ¿sí? Bien. Voy a empezar a tener cuidado con... No sé si ustedes ven el dibujo que está dibujado previo en el dibujo, en la hoja. Y quiero remarcar que realmente no sé cómo los que suben videos a YouTube se toman tanto trabajo para hacer este tipo de videos. No los odio, realmente ya empiezo a entristecerme por el trabajo que tienen que hacer. Los pelotubers. Bien. No digan que yo dije eso, por favor, no lo puedo editar al video. Bien. Sencillo, no podemos dedicarnos tanto tiempo porque tarda mucho en subirse el video. Bien, ¿qué va a pasar? Y acá voy a empezar a agregar un poco de valor al azul. Si yo agrego más pinceladas, voy a esperar un poquito que se seque. Si yo empiezo a agregar más pinceladas a mi dibujo, van a empezar a notar que el fondo se va a volver más oscuro. ¿Sí? Hay una diferencia entre este valor y este, sí, pero apenas son 2 o 3 pinceladas. Lo que ocurre es que al agregar más pinceladas yo agrego más pigmento y más pigmento hace que el color sea más puro, más saturado, por tanto se vuelve un poco más oscuro. Entonces, como es el caso de que nosotros usamos un color aguado, tenemos que tener cuidado de saber, ¿sí?, dónde van a estar las zonas más claras y las zonas más oscuras en nuestro dibujo. Por tanto, en mi caso yo lo que hice fue directamente delimitar dónde va a estar la flor y pintar todo alrededor. Algo muy sencillo para este ejercicio. Bien, vamos un poco con las flores, ¿sí? Ya vieron cómo preparé el color azul, ¿sí?, para poder pintar. Ahora vamos a trabajar con las flores. Y si se fijan, yo tomé de el rojo, lo quebré y lo transformé en un rosado, claro. Y sobre la bandeja lo que hice fue trabajar con un rojo, un rosado, rojizo y un rosado, ¿sí? Fíjense que no estoy trabajando con un solo color. Entonces, para empezar a trabajar yo voy a trabajar con el más alto, ¿sí?, que sería este, y voy a dar una capa al dibujo. Lo voy a sentar porque no puedo estar dibujando a tanta altura. Quiero decir que no soy experto para dibujar con este tipo de material. Si ustedes tienen dudas o quieren expandir un poco los procesos de dibujo con acuarela, hay un montón de videos expertos donde con más profesionalismo que yo lo explican. Bien,
A esto venía con el tema de usar el pincel. Fíjense en que por algo les pedí que trabajaran con pinceles de tamaños diferentes. Bien, acá tenemos la primera capa. Se va a hacer la base, de mi dibujo. Lo que para este caso sería la zona más clara, la voy a dejar sin pintar y me voy a dedicar a la zona intermedia, hasta ir a el centro de la flor, ¿sí? Que sería la zona más oscura. ¿Sí? Voy a preparar un poco de color. Recuerden que tienen que agregar agua. Si tienen acuarela, háganlo con acuarela, sería lo ideal. Si no, usen lo normal, que es la témpera. Una vez que se ha secado, ¿sí? Todavía sigue muy húmedo. Una vez que se ha secado, van con la segunda capa, ¿sí? Traten de que dejar algunas zonas claras y acá ya pueden empezar a jugar un poco con las texturas de la hoja. Recuerden que no sé si esta flor existe. Yo tomé imaginé una flor y la dibujé, ¿no? No sé si existe como tal este tipo de flor. La tomé como media parecida del duraznero. Ah, bueno, hay música. Puedo también sacar material de el vaso y continuar diluyendo dentro de la hoja sin necesidad de usar bien. 23 minutos ya, es una eternidad. Bien, vamos a trabajar un poco más rápido. Voy a usar un pincel intermedio, ¿sí? Y lo que voy a empezar a trabajar es el interior de la flor para que ustedes puedan ver cómo se hace. Voy a cambiar, este pincel no me sirve, este pincel me sirve. Bien, volví a cambiar, cambié uno más pequeño. Y si se fijan, no se requiere de demasiada práctica para trabajar con este material. ¿Sí? Intenten de que se entretengan más que nada y dibujen 4 o 5 flores como el ejercicio que les mostré en un principio para explorar un poco el material antes de dedicarnos a el ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Esto es un video muy sintético de cómo trabajar la témpera aguada, así que no lo tomen como que es la única forma. Ustedes pueden incluso trabajar la aguada en un estilo un poco más libre. Porque incluso puede usar menos diluida la témpera
para agregar blanco al dibujo. Y quiero decir que lo estoy haciendo rápido porque se me está pasando el tiempo del video. Así que si ven que estoy trabajando con pinceladas muy rápidas, aparte las flores no son planas, sino que tienen más de un valor arriba, así que trato de representar esas texturas y esos valores tan característicos y casi aterciopelados que tienen algunas de las flores. Fíjense que acá ya me voy dedicando directamente al centro de la flor, y acá puedo usar, por ejemplo, un poco de pintura menos diluida para hacer más intenso el centro de la hoja. Practiquen 4 o 5 flores antes, como en el ejercicio que les mostré primero. Y la próxima semana vamos a trabajar un poco con... Vamos a hacer el centro de la flor. Practiquen a trabajar 4 o 5 flores juntas en una sola rama, como les mostré en el principio del dibujo, en el principio de este video informativo, explicativo. Trabajen 4 o 5 flores en una sola rama para ver cómo actúa esta técnica sobre la hoja. Se van a dar cuenta que van a necesitar una hoja muy gruesa porque la va a doblar toda. Se van a dar cuenta que van a tener que, como hice yo, usar un soporte. Traten de experimentar con diferentes planos, con diferentes texturas, con diferentes posiciones. Sí, tómenlo como un ejercicio de carácter experimental. No se enfoquen en que les quede lindo, sino que puedan contemplar de primera mano cómo se trabaja con la técnica. Así que a veces es un poco difícil experimentar en las soledades. Es muy difícil porque habitualmente el trabajo de las artes visuales es más entretenido cuando lo hace uno con un compañero al lado. Eso funciona tanto en la escuela como cuando nos enseñan en la universidad cómo pintar. Si a veces lo que no le sale a uno, el compañero se lo puede explicar, y en estas circunstancias lo ideal sería que ustedes, si tienen un grupo de WhatsApp, si tienen algo para comunicarse entre ustedes, compartan un poco la experiencia de qué fue lo más difícil y cómo pueden ir solucionando estos problemas. Si tienen alguna duda también me pueden escribir. Bien, fuimos jugando un poco con agregar un poco de material para hacer un poco más rica la flor, ¿sí? Y acá tenemos la flor más o menos terminada. Bien. 29 minutos. Bueno, ya conocen tanto el procedimiento como
cómo usar el material, ¿sí? Cómo diluir la aguada. Estamos trabajando con témpera, es aguada, se le puede decir acuarela, pero bueno, corresponde a que se diga aguada. Realicen un ejercicio de 4 o 5 flores, como hice yo en la primera muestra que yo les mostré acá, ¿sí? Para experimentar la acuarela. Y en el siguiente ejercicio lo vamos a aplicar a la perspectiva. Así que háganlo con calma, disfrútenlo. Yo no puedo en este caso porque tengo poco tiempo, en este caso para hacer el video. Tómenlo con calma, disfrútenlo y no se frustren. Si se frustran, dense una vueltita por casa y vuelven al trabajo después. Así que saludos, y esta actividad va a ir escrita en el Classroom. Saludos.